Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Y el versículo 20 dice así. Después de leer este único versículo, vamos a orar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por poder estar aquí, por poder abrir tu palabra, tu escritura, poder encontrar, Señor, aliento para nuestra alma. Ayúdanos en esta hora. Nos encomendamos en tus manos. Usa mis labios, perdona nuestros pecados y ayúdanos. Que tu palabra pueda fluir en nuestros corazones en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas. Juan, el escritor de Apocalipsis, está diciendo el que firma esta carta. El que da testimonio de estas cosas, dice. Y algunas de las Biblias de nosotros tienen las palabras de Jesucristo en rojo. Y estas palabras, ciertamente vengo en breve, aparecen en este resaltado rojo. Entonces es el Señor Jesucristo quien está hablando, quien dice: ciertamente vengo en breve. Y luego dice el escritor: amén, sí, ven, Señor Jesús. En Hechos capítulo 1, si me acompañan allá, Hechos capítulo 1, por favor. Y desde el verso 6 hasta el versículo 11, vea lo que la palabra de Dios dice ahí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Apocalipsis leímos: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y ahora los ángeles dan testimonio y dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9, la palabra de Dios nos dice, vea lo que dice ahí. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En los cuales mora la justicia. En Apocalipsis se nos dice, ciertamente vengo en breve. En Hechos leímos estas palabras de los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también será, así como le habéis visto ir, también volverá de vosotros, volverá a vosotros. Y en Pedro nos dice que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego da características del día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y lo que ya leímos, los elementos siendo quemados se fundirán, y todas estas cosas, dice Pedro, han de ser deshechas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La segunda venida de Cristo. Todos hemos escuchado acerca de la segunda venida de Cristo. Y, amados hermanos, ahora con las noticias que rondan alrededor del mundo, pensamos, la Biblia tiene razón. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, más adelante vamos a ir allá, pero el Señor Jesucristo dijo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Habrá pestes y hambres. Vea, vamos allá, Mateo capítulo 24, por favor, Mateo 24. Mateo capítulo 24. 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La verdad, amados hermanos, es de que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. El Señor Jesucristo viene. Han pasado más de 2000 años cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Estaremos hablando acerca de la segunda venida de Cristo y cómo estar preparados para la segunda venida de Cristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Primeramente, amados hermanos, la Biblia nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál fue la primera venida de Cristo? Bueno, cuando Él nació en Belén de Judea, creció, le entregaron a la muerte, muerte de cruz, muerte vergonzosa, muerte cruel. Después de resucitar, pasados 40 días, fue tomado al cielo. Esa fue la primera venida de Cristo.
Y la segunda venida de Cristo, muchos hemos escuchado acerca de esto, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, amados hermanos, se divide en dos partes. La primera parte comprende del arrebatamiento, lo que hemos escuchado o aprendido acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento. La Biblia dice que seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. Pero la realidad de estas cosas es de que esperamos el arrebatamiento o el rapto, cuando el Señor vendrá por nosotros. Si aún estamos con vida, los apóstoles, ellos creían que serían arrebatados. Me parece que fue Pablo quien dijo, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahorita lo vamos a leer. Pero el arrebatamiento. Este arrebatamiento o esta segunda venida de Cristo, y en esta primera parte de la segunda venida de Cristo, entendemos el arrebatamiento y entendemos que la venida de Cristo es inminente, que amenaza o está para suceder prontamente. Vea Juan capítulo 14, por favor. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor nos dijo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y bueno, en el cielo, amados hermanos, no habrá necesidad de casas porque no habrá noche. No habrá no habrá calor, no habrá inclemencias del tiempo, será un clima perfecto, no vamos a ocupar de casas literalmente. Y lo que habla aquí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, no se refiere a casitas como las casitas del Infonavit, ¿verdad? Muchos se imaginan el cielo como un residencial ahí, como las casas de Infonavit, ¿verdad? Y en esta casa va a vivir el pastor y en esta otra casa va a venir fulano de tal, y depende de las obras, la casa va a crecer o la casa va a menguar, ¿verdad? No, amados hermanos, no es así como es. No hay necesidad de casa, no hay necesidad de un lugar donde estar, sino estaremos en la presencia del Señor para siempre, amados hermanos. No habrá necesidad de casas, no habrá noche, no habrá necesidad de meternos ahí a dormir. No habrá necesidad, mucho menos, de ponerle candado, ni mandar a hacer rejas, ni nada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice muchas moradas hay. Esto quiere decir muchos lugares hay. Muchos lugares hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, punto y coma. Y luego el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, está hablando de la cruz. Está hablando de la cruz. Está hablando de la consumación de la salvación para cada uno de nosotros. Muchos dan o tienen la idea, muchos cristianos tienen la idea de que el Señor Jesucristo está y Dios están en el cielo construyendo casas. Están ahí pegando bloques y haciendo mezcla, pegando bloques ahí haciendo casas. No, no es así, amados hermanos. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchos lugares hay. Hay lugares disponibles.
No se refiere precisamente a casas donde estar, pero sí mucho lugar en donde adorar al Señor. Pero es interesante que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es una promesa para nosotros, amados hermanos. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hablamos de la segunda venida de Cristo. El Señor dijo, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vea Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hablando del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Dijo el Señor, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tesalonicenses nos dice que seremos arrebatados. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor prometió que vendría otra vez. El Señor prometió que vendría otra vez. Nos explica el apóstol Pablo cómo será esta segunda venida de Cristo. En su primera parte, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La venida de Cristo es inminente, amados hermanos. Es inminente, vendrá. Tarde o temprano vendrá. Podría ser esta noche que el Señor Jesucristo venga por su pueblo, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y vamos a ir más rápidamente, amados hermanos, con este tema. Es increíble cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Nadie sabe la hora acerca de esta segunda venida. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 13. Vea por favor Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 y el versículo 32 y 33. 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día ni la hora. Satanás no sabe el día y la hora en que el Señor Jesucristo vendrá otra vez. Solamente Dios sabe. Nadie sabe, y si alguien sale en la televisión diciendo tal día y tal hora, tal fecha vendrá Jesucristo otra vez, nadie sabe. No se deje engañar, amado hermano. Nadie sabe el día ni la hora. En 1 Corintios 15:52, la palabra de Dios nos dice que esta segunda venida o este arrebatamiento será instantáneo, de un momento a otro. Vea por favor ahí, 1 Corintios 15:52. 1 Corintios 15:52, dice así la palabra del Señor. 15:52, dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Será instantánea, dice la palabra de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, más rápido que el relámpago, vendrá este arrebatamiento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Será instantánea. Y dice la palabra de Dios que seremos transformados. Y la segunda venida de Cristo comprende entonces del arrebatamiento y también de el regreso personal, físico y visible del Señor a la tierra en gloria. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, hay más de 50 exhortaciones para estar listos para la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios nos dice que la segunda venida de Cristo será en gloria. Vea Mateo 25:31. Mateo 25:31. Mateo 25:31 será en gloria. Dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y luego dice, se sentará en su trono de gloria. La segunda venida de Cristo será gloriosa. Será gloriosa. El Señor vendrá corporalmente, pisará en el monte de los olivos. Vendrá en gloria y todos sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. En Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 11 nos dice no solamente que será en gloria, sino también en justicia. Vea por favor Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 y vi 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Será en gloria, pero también, amados hermanos, la venida de Cristo será en justicia. Será en justicia. El Verbo de Dios, fiel y verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Será en gloria, será en justicia, será también en retribución. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7, por favor. Dice así la palabra del Señor, 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Es segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Será en gloria, la venida de Cristo será en gloria, será en justicia, será en retribución, recompensa o pago de algo.
también será en poder. Vean Marcos capítulo 13, versículo 26. Marcos 13, 26. El Señor Jesucristo vendrá. El Señor Jesucristo vendrá. Podría venir esta noche. Dice ahí 13, 26. Marcos 13, 26. Dice así la palabra del Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Será en gloria, en justicia, en retribución, en poder. Será en poder. Cristo viene, amados hermanos. Cristo vendrá, pronto vendrá. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. El Señor vendrá. Pero ¿cuáles son estas señales del fin? ¿Cómo estar preparados para la venida del Señor? ¿Cómo estar preparados para la venida del Señor? La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, por favor. Nos da las características de los postreros tiempos. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las características de estos tiempos? ¿Cuáles son las características de los tiempos de la venida del Señor? Si bien es cierto, no sabemos cuándo vendrá, pero la palabra de Dios nos describe cómo serán estos tiempos. ¿Cómo serán estos últimos tiempos? Primeramente, la palabra de Dios nos dice que algunos apostatarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra apostatarán quiere decir abandonarán lo que han creído. Le darán la espalda a lo que han creído. Le darán la espalda a las doctrinas bíblicas. Les darán la espalda a los fundamentos bíblicos. Apostatarán de la fe. Le darán la espalda a la fe. Algunos apostatarán. Algunos le darán la espalda a la fe. Y escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Carácter o los postreros tiempos. ¿Qué pasará en estos postreros tiempos? Algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores, escucharán a doctrinas de demonios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Los postreros tiempos. Los postreros tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso 1 nos habla acerca de los postreros días. En 1 de Timoteo nos dice los postreros tiempos y en 2 de Timoteo nos dice los postreros días. Ve ahí, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Los postreros tiempos.
Algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores, escucharán doctrinas de demonios, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Los postreros días, tiempos peligrosos. Esta palabra tiempos peligrosos quiere decir tiempos feroces, tiempos que devoran a quienes viven en ellos, tiempos peligrosos, tiempos feroces. Las características de estos postreros días, tiempos peligrosos: apariencia de piedad, apariencia de piedad, resistencia a la verdad y corrupción de entendimiento. Corrupción de entendimiento. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los amadores de los deleites, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pero negarán la eficacia de ella. Vea por favor ahora Mateo 24. Mateo capítulo 24. ¿Cuáles son estas características de los últimos tiempos? Leímos los postreros tiempos, los postreros días. Y en Mateo 24 nos habla acerca del fin del siglo. Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nos habla de los postreros tiempos, nos habla de los postreros días y nos habla también acerca del fin del siglo. ¿Cuáles son las características? Muchos serán engañados. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Tribulación, muerte. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Versículo 9, vea por favor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos tropezarán. Habrá falsos profetas. Y vea por favor el versículo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Las características de los postreros días, las características de los postreros tiempos y las señales o del fin del siglo. ¿Cómo hemos entonces, amados hermanos, a estar preparados para la venida del Señor? Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por que hemos venido a Cristo y el Señor nos ha
aceptado y Él nos ha limpiado, nos ha librado de la condenación del pecado. Ya no estamos sujetos a esta esclavitud. Pero ¿qué hemos de hacer, hermanos, en estos tiempos que vivimos ahora, antes de la venida del Señor? Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Muchos apostatan de la fe hoy en día. Muchos escuchan a espíritus engañadores. Muchos escuchan doctrinas de demonios. Muchos prohíben casarse. Muchos mandan abstenerse de alimentos que Dios creó. Muchos tendrán apariencia de piedad en estos tiempos peligrosos. Muchos resistirán a la verdad. Muchos serán corrompidos de entendimiento. Muchos serán engañados también. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Tribulación, muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Muchos tropezarán, habrá falsos profetas y el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo hemos entonces, amados hermanos, de estar preparados para la venida del Señor? Y estoy hablando a cristianos. Si usted no es cristiano, si usted no es salvo, bueno, el primer paso es usted debe reconocer sus pecados delante de Dios. Usted debe reconocer la imposibilidad que usted tiene de poder salvarse a sí mismo. Tiene que reconocer en humildad el sacrificio de Cristo y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hemos de reconocer o has de reconocer que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Si usted no es cristiano, usted debe reconocer a Cristo. Usted debe en humildad pedir perdón por sus pecados, invitarle a su corazón. El Señor Jesucristo dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este será el primer paso para estar preparados para la venida del Señor. Si usted, amado hermano, ya ha tomado este paso, escuche lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta hora. Vea Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Si usted se da cuenta, en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el capítulo 5 y el versículo 11, está hablando acerca de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, verso 13, 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y esto fue lo que leímos al iniciar el servicio. Yo no me puse de acuerdo con el hermano Ignacio, fue Dios quien se lo dio. Dios sabía que iba a predicar acerca de esto. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero ahora termina hablando, pero es el mismo contexto, amados hermanos, de la venida del Señor. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Cómo prepararnos para enfrentar estos tiempos, para la venida del Señor, estos tiempos peligrosos? La palabra de Dios dice que será como los días de Noé, en el cual se casarán y se darán en casamiento. ¿Recuerda usted los días de Noé? Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón. Le dijo: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Oh, amados hermanos, son tiempos peligrosos. Los postreros tiempos, los postreros días, el fin del siglo, son tiempos peligrosos. ¿Cómo estar preparados para la venida del Señor si usted ya es salvo? Vea lo que dice la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconoced a los que trabajan entre vosotros. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto quiere decir, amados hermanos, que seamos sensibles a los que trabajan en la obra del Señor. Reconoced a los que trabajan entre vosotros. Reconoced. Y que los tengáis, dice versículo 13, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Cómo estar preparados? Reconoced a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis en mucha estima. Y luego vea el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cómo estar preparados? Reconoced a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis en mucha estima. Amonestad a los ociosos, a los que no hacen nada, ¿verdad? A los que no trabajan en la obra del Señor. Amonestad a los ociosos. Hay mucho trabajo. El Señor dijo: mirad los campos que están blancos para la siega. A la verdad del Señor Jesucristo dijo en Mateo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice: reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima. Pero también dice que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. Alentad a los de poco ánimo. Oh, amados hermanos, y esto lo podemos imaginar como un camino, ¿verdad? Como una carrera. Vamos caminando ahí, en ese camino, como iglesia. Y luego están ahí los ociosos, que no quieren caminar, ¿verdad? No quieren trabajar para la obra del Señor. Que amonestéis a los ociosos. Que animemos, que hermanos, transmitamos el gozo del Señor al servirle al Señor a los ociosos, de tal manera que ellos también quieran servir al Señor. Que amonestéis a los ociosos, pero no solamente amonestarles, hermanos, como si fuéramos fariseos, sino amonestar, enseñarles a los ociosos a que trabajen para el Señor.
¿Cómo estar preparados entonces? Reconoced a los que trabajan entre vosotros, que los tengáis en mucha estima, amonestad a los ociosos, alentad a los de poco ánimo. Vea por favor ahí el versículo, al versículo 14. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y luego dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Sostened a los débiles, sed paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Alentad a los de poco ánimo, sostened a los débiles, sed pacientes, ninguno pague mal por mal, seguid siempre lo bueno. Vea versículo 16 ahora, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Dad gracias en todo. 18, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Examinarlo todo. No menospreciéis las profecías. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz dice, os santifique por completo. Hemos de buscar la santidad. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, amados hermanos. ¿Será que nos encontrará irreprensibles? ¿Será que nos encontrará con nuestras lámparas llenas? ¿Será que nos encontrará velando? El Señor dijo, mirad, pues no sabéis el día ni la hora. Vendrá como ladrón en la noche, no sabemos cuándo vendrá. Hemos de velar, amados hermanos, de velar, de orar. Hemos de buscar la santidad, de, hermanos, rendir nuestra voluntad al Señor y que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Vea 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cómo estar preparados para la venida del Señor? Ya lo mencioné, si usted no es cristiano, si usted no es salvo, el primer paso es reconocer a Cristo como su Salvador personal. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos sigue hablando acerca de este mismo tema. Versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que cada día el Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a estar preparados, hermanos. Nuestra reunión con Él. Dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Recuerde, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, amados hermanos, pero hemos recibido, gracias a Dios, sana doctrina. Dice la palabra de Dios que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que cada día el Señor está cerca. Oh, amados hermanos, hemos de velar y orar.
Hemos de velar y orar para no entrar en tentación, de reconocer a los que trabajan entre nosotros. Tenemos tenerlos en mucha estima, de amonestar a los ociosos, de alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, sed pacientes para con todos. Ninguno pague mal por mal, seguid siempre lo bueno, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, seguid la santidad, que el Señor sea guardado, que todo el ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Y con respecto a nuestra reunión con Él, que nadie os engañe en ninguna manera. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oh, amados hermanos, hemos de permanecer firmes en lo que hemos recibido. Hemos de permanecer firmes en la palabra del Señor, en escudriñar la palabra del Señor, en ver lo que la palabra del Señor nos dice. Oh, en estos tiempos de redes sociales, del internet, hay muchos ataques, amados hermanos, mucha desinformación o mucha información falsa de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos apóstoles, amados hermanos, que mueven a muchos. Oh, pero nosotros hemos de permanecer firmes. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Oh, aguante un poco más, amado hermano. Luche, contienda constantemente por la fe, ardientemente por la fe, dice en Judas, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera. Oh, amados hermanos, el engaño está ahí y llegará tarde o temprano a sus oídos. Oh, hermanos, pero hemos de desechar lo malo y retener lo bueno. Hemos de escudriñarlo todo. Hemos de escudriñarlo todo. Hemos de crecer en la gracia. Ve al verso 13, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor Jesucristo viene. Hemos de estar preparados. Hemos de estar velando. Hemos de estar ocupados, amados hermanos, en lo que el Señor nos ha pedido que nos ocupemos. Que nos ocupemos en su obra. Hemos de estar preparados para su venida. Tengo que terminar. Ya casi, o tal vez ya cumplí una hora predicando, entonces debo terminar. Yo soy consciente de que estamos cansados, que queremos ir a casa. Solo quería animarles, amados hermanos, ante los rumores de guerras, ya se escuchó en las noticias que Irán atacó a Israel. Oh, amados hermanos, hemos de orar por la paz de Jerusalén, pero Dios tiene control. Dios ya había dicho todo esto. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes partes. Y todo esto está aconteciendo, amados hermanos. Vivimos, sin duda alguna, en los postreros días. Sin duda alguna, vivimos en los postreros tiempos. Sin duda alguna, amados hermanos, vivimos en el fin del siglo. El Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Velad pues, velad, velad. Recargue, amado hermano,
su lámpara de aceite. Recargue su lámpara de aceite. Recordamos aquellas vírgenes. 5 eran sensatas y 5 insensatas. Las insensatas no trajeron consigo aceite, pero las sensatas traían consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, cabeceando todos, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor Jesucristo viene. Amados hermanos, hemos de velar y hemos de ocuparnos en estas cosas que el Señor nos ha pedido que nos encarguemos. Oh, amados hermanos, no seamos como aquel siervo malo, y negligente. Vea el capítulo 24, Mateo 24 y el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siervo fiel y prudente, pero siervo malo, que dice: mi señor tarda en venir. Comenzar a golpear a sus consiervos, come y bebe con los borrachos. Pero aquel mayordomo fiel y prudente está sobre su casa, da a tiempo su ración, es bienaventurado, su señor le haya haciendo así, y le pondrá sobre todos sus bienes. Le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dijere: mi señor tarda en venir, vendrá el señor de aquel siervo a la hora que no sabe y a la hora que no espera, y le pondrá con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor viene. El Señor viene. Oh, amados hermanos, hemos de tomar nuestras lámparas. Hemos de arreglar nuestras lámparas. Hemos de ser siervos fieles y prudentes. Oh, hermanos, no piense que el Señor tarda en venir. El Señor viene pronto. Él dijo: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. No sabemos el día en que el Señor vendrá, pero sabemos que vendrá. Podría ser esta noche, podría ser mañana, podría ser dentro de un año, podría ser dentro de 10 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor viene por su iglesia. El Señor arrebatará a su iglesia, la llevará consigo a las bodas del Cordero. Bienaventurado el varón, bienaventurado el siervo, que su Señor le halle haciendo así. Oh, amados hermanos, alentados, dice la palabra de Dios, los unos a los otros con estas palabras: el Señor viene, el Señor viene. Las señales ya están. El mundo ya está listo para recibir al Rey.
Hay un himno muy hermoso que se llama El Rey ya viene, no sé si ustedes lo saben. El Rey ya viene, el comercio ya ha cesado, dice el himno. La cosecha se dejó, el planeta ya está listo para recibir al Rey. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, amados hermanos, el Señor viene. El Señor viene. Hemos de estar preparados para la venida del Señor. Todos con los ojos cerrados, por favor, y el rostro inclinado. Tal vez habrá alguien aquí que diga, pastor, yo no estoy seguro de que cuando muera iré a la gloria. Tal vez usted diga, yo quisiera saber cómo puedo yo estar 100% seguro o segura de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Tal vez habrá alguien que diga, yo quiero ser como aquel siervo fiel y prudente. Pero yo reconozco que no tengo a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien así. Déjeme ver su mano. Quiero orar por usted, por favor. No importa si usted ya tiene tiempo viniendo a la iglesia o es la primera vez que usted ha venido. No importa. Lo importante es reconocer a Cristo. Tal vez habrá alguien así. Tal vez habrá alguien así. Si todos somos cristianos, si todos somos salvos, tal vez habrá alguien que diga, pastor, yo quiero ocuparme de estas cosas. De estas cosas que el Señor me ha dicho que me he de ocupar. Por favor, ore por mí. Tal vez habrá alguien. Yo quisiera ser como ese siervo fiel y prudente. Tal vez habrá alguien. El Señor viene, amados hermanos. El Señor viene. No pensemos que es suficiente lo que hemos hecho por el Señor. Oh, aún nos falta tanto por hacer. Amén, que Dios le bendiga. Oh, no pensemos que ya hemos cumplido. Oh, el Señor nos reprochará tantas cosas cuando Él venga. Cuando estemos delante de Él para ser juzgados. Oh, amados hermanos, tal vez habrá alguien más. Yo quisiera ocuparme de estas cosas. Yo quisiera ocuparme de estas cosas. Tal vez habrá alguien. Tal vez usted le da vergüenza levantar su mano, pero ore usted en su corazón. Hable con el Señor. Dígale, Señor, ayúdame a ser siervo fiel y prudente. Ayúdame a ocuparme de estas cosas, porque el día del Señor viene. Padre Celestial, ayúdanos pues como iglesia a velar y a orar. A velar, Señor, que no entremos en tentación. Ayúdanos, Señor, pues tú vienes pronto. Podría ser al amanecer, podría ser al anochecer. Podría ser dentro de una hora, podría ser dentro de 10 minutos, no lo sabemos, Señor. Pero ayúdanos a velar. Tú vienes pronto, ayúdanos, Señor. Las señales se han cumplido. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Habrá pestes y hambres en diferentes partes. Muchos apostatarán de la fe. El amor de muchos se ha enfriado, Señor. Pero yo te rogamos en esta hora, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de este remanente y que avives, Señor, tu obra en medio de los tiempos, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos finales, en estos postreros días. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Levanta, Señor, siervos, levanta hombres y mujeres fieles y prudentes. Levanta, Señor, vírgenes sensatas que tengan consigo aceite. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén.